Ex ejecutivo de un banco suizo se declara culpable en Estados Unidos de participar en un plan de lavado de dinero internacional que involucra fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Otra muestra de la destrucción de PDVSA, lo vemos. Para eso me conecto con Mariano de Alba, el especialista en Derecho Internacional desde Washington. Mariano, esto es un caso impresionante. Mira, aquí tengo la queja, el complaint criminal o la queja criminal, donde básicamente es una investigación que viene más de 2 años y el pasado 22 de agosto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anuncia que Matías Krul, de 44 años, ciudadano alemán y residente panameño, se declara culpable de una de las acusaciones de cometer lavado de dinero. Básicamente, según explica digamos, el complaint o queja criminal, que es previo para hacer un arresto, básicamente están involucrados el banquero, personas dentro de PDVSA, exoficiales de PDVSA, donde prestándole plata a PDVSA, aprovechando los cambios entre el cambio oficial y el del mercado negro, hacían cerca de 1.200 millones de dólares que le sacaron a PDVSA y lo fueron lavando a través de bancos y lo traían a Miami y entonces lo invertían, lavaban el dinero invirtiendo en bienes raíces, invirtiendo en empresas de inversiones, que sí yates y la lista sigue. Esto es una prueba que todo ahora está en investigación y esto va a ser un escándalo. Muestra claramente otra forma del destrozo que han hecho de PDVSA. Sí, Xavier, yo creo que esto es una confirmación de lo que ya se ha rumorado a voces durante muchos años, y es que PDVSA dejó de ser una empresa o la gran empresa de producción petrolera de Venezuela y básicamente fue convertida por el gobierno, por el régimen de Nicolás Maduro y anterior el de Hugo Chávez, en una máquina de corrupción, ¿no? Donde ciertas personas en posición de poder aprovecharon esa condición que ellos tenían y empezaron básicamente a vaciar a PDVSA de su valor, robándole dinero, robando ingresos de la producción petrolera y lavando esos dineros, ¿no? Aquí creo que es importante, estamos ante una operación compleja donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solamente está detrás de las personas que montaron ese esquema en Venezuela, sino también internacionalmente, porque para lavar dinero no solamente hace falta robárselo a PDVSA, sino que hace falta este señor de esa agencia financiera internacional, el banquero que ayudó a abrir las cuentas. Hace falta también personas en Estados Unidos y en otros países que se prestan a lavar el dinero comprando propiedades, etcétera, etcétera, creando compañías falsas. Y esto, en definitiva, lo que viene, o en el momento que se conocen estos hechos, pues entonces resulta difícil verse sorprendido por la situación actual de PDVSA, que es una empresa que está en una condición deplorable, que su producción petrolera ha venido cayendo durante los últimos años de manera sostenida y ya no puede ser considerada como una fuente de ingresos confiable o tan confiable para el Estado venezolano. Por lo que todo esto nos prueba que permitiendo estos hechos de corrupción, permitiendo el desfalco de la nación, pues las consecuencias al día de hoy creo que son más que patentes en Venezuela, donde tenemos un país en crisis, de donde están huyendo millones de venezolanos. Oye, Mariano, esto va a ser un escándalo y te voy a explicar, y voy a explicar por qué. Aunque es cierto que el indictment, este documento, es lo que alega el gobierno, ellos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos en las leyes estadounidenses. Pero cuando tú lees la queja, digamos, formal, que fue sometida el 23 de julio, esto fue una investigación que empieza en el 2016 con una fuente confiable, confidencial, según cita la queja legal, la queja criminal, donde viene este individuo que no sabemos quién es, va al Homeland Security y le dice, mira, yo participé en una transacción de 78 millones de euros que recibí y
se está envuelto, dice, estoy envuelto en una conspiración de lavado de dinero. Y yo quiero entregarme y yo quiero participar, o sea, yo quiero darle a ustedes información. Entonces, a partir de ahí, el gobierno empieza a grabar conversaciones, le ponen micrófono. O sea, que esto viene una investigación de 2 años, donde ahora es que arrestan a este señor. Hay otro más que se arrestó, de Colombia. Correcto. Es un nacional de Colombia. Pero que esto empieza a salir. Hay personas que están están prófugas de la justicia norteamericana. Y esto va a empezar a sacar muchos trapos sucios porque se habla de gente de poder en Venezuela. Lo que este caso mostraría en detalles, por primera vez, con pruebas, según el gobierno de Estados Unidos, de cómo se estaban manejando los recursos de una petrolera que hoy está a punto de perder activos en los Estados Unidos. O sea, esto sería una prueba pública para la gente, para que entiendan lo que estaban haciendo con los activos de Venezuela. Correcto. Varios puntos, ¿no? Efectivamente, ese documento que tú tienes en tus manos significa que el gobierno de Estados Unidos ha acusado ya a diversas personas. Esas personas van a ser juzgadas y el juez o el jurado determinará, dependiendo del caso, si son o no culpables. En cualquier caso, o en segunda instancia, lo que tú apuntas también es cierto, que es que pues todo esto es posible porque ya hay personas que están compartiendo información que fueron parte de la coalición de gobierno o de esa élite privilegiada que cometió actos de corrupción y se quiere desligar de estos hechos y entonces está compartiendo información con el gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos, que ese es otro punto muy importante. Así como esta gente o este grupo estaba realizando operaciones inmobiliarias en Miami para lavar dinero, pues en Venezuela no es ningún secreto que en otros países, como por ejemplo España, también hay muchísimos venezolanos que han obtenido dinero de forma ilícita y también están lavando dinero, por lo que hace falta también que no solamente sea el Departamento de Justicia estadounidense, sino también otras autoridades en el mundo, en América Latina y en Europa, que también inicien investigaciones. Este banco donde trabajaba Matías Krull, que es el ciudadano suizo, es un banco con sede en Europa, es un banco suizo, y ya Suiza, recordemos, el año pasado logró identificar al menos 118 millones de dólares que habían sido lavados o robados de PDVSA. Y finalmente, un tercer punto que es muy importante de todas estas operaciones es que esta identificación del dinero robado y la recuperación de activos y cuentas bancarias con dinero fruto de la corrupción va a ser fundamental eventualmente para la reconstrucción de Venezuela, porque recordemos que Venezuela es un país con una situación económica sumamente precaria, pero que al mismo tiempo las arcas de la nación han sido robadas por hechos de corrupción y por lo tanto en la medida en que autoridades extranjeras de Estados Unidos, de Europa y de América Latina logren identificar fondos y propiedades que puedan ser recuperadas para que un gobierno honesto y transparente en Venezuela se dedique a la reconstrucción, eso también va a ser muy positivo. Lo que estamos haciendo, ya estamos masticando seriamente esta queja criminal. Este miércoles voy a hacer un explicativo de cómo lo que el gobierno alega era este lavado de dinero, explicarlo desde el punto de vista económico y financiero para que la gente lo pueda entender. Y esto, Mariano, es un caso que vamos a seguir nosotros en el programa, porque esto, si se prueba, es un escándalo. Mariano de Alba, él es especialista en Derecho Internacional desde Washington. Mariano, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos... Que siguen las reuniones entre autoridades de Colombia, Perú, Ecuador y Brasil en búsqueda de respuestas ante esta explosiva migración de venezolanos justamente a esos países. En Bogotá está Fernando Ramos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Pues las autoridades de migración se sienten desbordadas por el incremento del flujo de venezolanos que están ingresando, especialmente a través de Colombia, por 7 puntos fronterizos. Algunos se quedan en este país, otros van hacia Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, hacia Centroamérica o hacia Estados Unidos. Lo cierto es que el problema se incrementa y por eso estuvieron reunidos durante 2 días funcionarios de alto nivel de estos países buscando soluciones, pero no pasan de buenas intenciones porque no hay una medida que digan es la definitiva para poder primero atenderlos, segundo darles oportunidades de empleo
también acceso a educación y salud. Esto es lo que ha dicho, por ejemplo, el director de Migración Colombia, Christian Kruger, sobre el incremento en los últimos días, en los últimos meses en Colombia de la llegada de venezolanos. Escuchemos. Las cifras de Migración Colombia, estamos hablando que ya estamos en el millón, cerca del millón de venezolanos. Estamos hablando que en promedio diariamente se quedan entre 1.500, 2.000 venezolanos en nuestro país, ¿sí? Esa es esa migración de destino que quiere quedarse en nuestro territorio. Hay una migración de tránsito que está saliendo especialmente por el suroccidente colombiano, por la frontera colombo-ecuatoriana, y muchos de ellos están llegando también hacia Perú. Y Jonathan, la primera acción que van a tomar las autoridades es conformar una base de datos que sea real, que sea objetiva sobre los venezolanos que están en la región, para de esa manera tener más seguridad y más control en las fronteras y también ver de qué manera se les puede ayudar, Jonathan. Eso te iba a preguntar, si las autoridades migratorias pensaron endurecer las medidas de ingreso a estos países de la región, además ya de pedir el tema de los pasaportes, ¿no, Fernando? Jonathan, pues es muy complicado, es muy complejo. Es un drama humanitario, cada persona trae una historia, trae una tragedia personal y pues ellos han dicho, estas autoridades migratorias, que por ejemplo el cierre de fronteras no está contemplado porque esto agravaría el problema. Hay que entender también que muchos de los venezolanos ingresan de forma ilegal, de manera ilícita, por trochas, por fronteras que no están custodiadas y pues esto obviamente desbordaría aún más el problema, Jonathan. ¿Y qué impacto tuvo para las finanzas públicas de un país como Colombia esta inmigración? Mira, esto es de verdad de muy alto impacto, al punto que ya el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está planteando una nueva reforma tributaria en Colombia, entre otros temas, para atender esto, porque entenderás, por ejemplo, que el sistema de salud en Colombia es bastante precario, ni siquiera se alcanza a cubrir la demanda interna, lo mismo ocurre con vivienda, también con educación, y pues ocurre en Colombia, pero esto ocurre y se replica en todos los países de la región, Jonathan, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, en fin. Ahora, lo que viene es incierto porque el presidente Iván Duque, que está recién posesionado, ha dicho que la plata no alcanza, que el dinero no alcanza para atender a tantos venezolanos que a diario están ingresando por nuestras fronteras. Jonathan. Gracias, Fernando. Te mando un abrazo. Fernando Ramos desde Bogotá, desde Colombia, con la crisis venezolana. Y más adelante...